Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. La clase anterior estábamos viendo algunos conceptos relacionados con los ejes corporales de la planimetría que habíamos analizado anteriormente. Empezamos viendo los movimientos de flexión y de extensión, tomando como ejemplo el codo y la rodilla. Sí, los mencionamos también en el cuello, cómo es que se puede extender o flexionar, como lo vemos en la imagen. En el caso del cuello o en el caso del codo, siendo la extensión cuando se disminuye el ángulo entre la posición neutra y la posición de flexión. Un ejemplo más claro pues es las articulaciones de los dedos y de la muñeca. Sí, como pueden ver a la izquierda de la pantalla, ahí se observa los movimientos de extensión si seguimos la flecha verde, y de flexión hacia la flecha azul, ¿sí? Donde se incrementa mucho más el ángulo, se cierra el ángulo que hay en la articulación de la muñeca. Y en el caso de los dedos estamos observando ahí igual, con una flecha azul la flexión y con una flecha verde la extensión. En el caso de la flexión los dedos se dirigen hacia la palma, y en el caso de la extensión los dedos se dirigen hacia el dorso. Entonces, por ejemplo, en el caso de la mano, pues podemos decir que hay una flexión palmar y una extensión dorsal, haciendo referencia hacia dónde se dirigen los dedos de la mano, que a su vez están compuestos por las articulaciones tanto interfalángicas como del metacarpiano con las falanges. En el caso del pie tenemos el mismo ejemplo con los mismos colores en las flechas, siendo la flecha verde una extensión del pie y siendo la azul una flexión del pie. En este caso pues también nos vamos a referir según la dirección o la parte del pie donde se dirijan los dedos, van a darle nombre a la flexión o la extensión, siendo una flexión dorsal cuando los dedos se acercan hacia el dorso del pie y una extensión plantar cuando los dedos se dirigen hacia la planta del pie. Existe otro término que sería la hiperextensión, que en este caso es la extensión de un miembro o parte del miembro más allá de los límites normales y puede producirnos lesiones en algún caso. Como ejemplo, en la imagen tenemos el latigazo cervical. Por ejemplo, se lo observaríamos en un accidente automovilístico en el cual pues el paciente sufre una flexión y posteriormente una extensión súbita de las articulaciones del cuello. En este caso pues tenemos unos ángulos geométricos que nos dicen hasta dónde es una flexión adecuada o una extensión adecuada, siendo estos ángulos a 45 grados hacia adelante una flexión normal en 45 grados y hacia atrás hasta 55 grados. Hay hiperextensiones que no necesariamente son resultados de traumatismos, sino que pues pueden ser forzadas por nosotros mismos para alguna posición anatómica en particular que estemos buscando. Por ejemplo, en el caso de las maniobras de intubación endotraqueal, parte de la técnica para llevarlo a cabo se requiere de que el paciente esté en una hiperextensión cervical, o sea que tenga el cuello extendido más allá de los 55 grados recomendados. Un par de términos más vienen a ser los términos abducción y aducción, ABD y AD. Estos los vamos a ver solamente en un plano frontal, o sea, viendo de frente, o también en su caso viendo un paciente de espaldas, de sus planos posteriores. Solo en estos dos planos, el plano anterior y posterior, somos capaces de apreciar adecuadamente los movimientos de abducción y aducción. Son movimientos contrarios el uno del otro, así como la flexión y la extensión, y tienen como característica que normalmente van a ocurrir en torno al eje anteroposterior o plano sagital de los planos imaginarios que vimos al principio, ¿sí?
En los dedos pues puede pasar, pero a base de otro tipo de eje. Entonces, por ejemplo, la abducción es un movimiento en el cual la extremidad de la que estamos hablando se va a alejar del plano medio, mientras que la aducción, pues en ella se va a generar un acercamiento hacia el plano medio o hacia el tronco. También, para simplificar las cosas y obviar lo del eje, podríamos decir que es todo, la abducción es todo movimiento que va a alejarnos un miembro del tronco, y la aducción, por el contrario, es todo lo que nos va a acercar un miembro hacia el tronco. Solamente pues bueno, para que sea más fácil para ustedes recordarlo, la diferencia es entre una y otra es una letra, la letra D. Aducción, abducción. Y hay que mencionar que, por ejemplo, abducción es una palabra que también significa secuestro, sí, secuestro, o rapto en su caso, sí, abducción de alejar, sí. Entonces eso les podría servir un poco para recordar o memorizar qué significa cada uno de estos dos movimientos. Va a haber, cuando veamos músculos, vamos a darnos cuenta que hay algunos músculos que su función es meramente de abducir, o sea, se alejan la extremidad, ya sea brazo, pierna, antebrazo, muslo, del tronco, ¿sí? O lo acercan, son abductores o son aductores. Más adelante veremos otros movimientos que también están relacionados con los ejes. En los dedos, pues es diferente. Aquí ya no tenemos precisamente un eje del cual se alejan los dedos. Simplemente el hecho de que se separen entre sí, ¿sí? O se alejen del tercer dedo, que es el que vamos a tomar como un plano medio, ¿sí? O en el caso del pie, el segundo dedo del pie, el dedo índice. Entonces esto sería un movimiento de abducción o de aducción. Aducción si se unen los dedos, si se juntan a ese tercer dedo en la mano o segundo dedo en el pie. Y abducción cuando se alejan o se abren entre sí, como en abanico. En el cuello podríamos considerar los movimientos de flexiones laterales hacia izquierda o derecha como una especie de forma especial o modificada de abducción, en la cual pues la cabeza se está alejando a través de la flexión del cuello de ese plano sagital, de ese plano medio. En la siguiente imagen pues podemos ver claramente los ejemplos de aducción y abducción vistos en el brazo y en la pierna. Por ejemplo, en este caso la flecha azul, va a simbolizar la abducción. En este caso estamos viendo cómo el brazo se está alejando del tronco, ¿sí? Y luego tenemos en la flecha verde la aducción, que en este caso el brazo se está acercando hacia el tronco, ¿sí? En el caso de la pierna, lo vemos igual con una flecha verde, cómo se acerca el pie hacia la línea media, eso sería la aducción, y cómo se aleja el pie de la línea media, y sería esto abducción. Como pueden ver, lo estamos observando en un plano frontal. Otros movimientos que podemos visualizar en este ejemplo son los de rotación. Rotación interna o rotación externa. En este caso, pues podemos ver cómo en la rotación externa estamos moviendo la mano con dirección hacia afuera, ¿sí? Se está rotando sobre su propio eje ese brazo, pero dirigido hacia afuera, en el sentido de la flecha. Y hay una rotación medial o dirigida directo hacia el plano sagital, lo cual sería entonces ahora una rotación interna. Entonces la rotación va a ser un movimiento de circunducción, o sea, de movimiento circular en su propio eje, tanto del brazo como de la pierna, pero que va a tener diferentes direcciones, una hacia adentro, dirigida hacia el eje sagital o plano sagital, y una dirigida hacia afuera en dirección lateral. En el caso de la mano podemos aplicar los mismos movimientos que hemos visto hasta ahora, todos los movimientos de circunducción, así como los de aducción y abducción se pueden localizar en todos los dedos.
En la imagen de la izquierda de la pantalla podemos observar los movimientos de abducción y aducción de los cuatro dedos, excepto el pulgar. El pulgar tiene movimientos especiales, ¿sí?, de los dedos. Entonces aquí podemos dividirlo en dos situaciones. Una que son la abducción y aducción del primero, el segundo, el cuarto y el quinto dedo. Mientras que en la segunda imagen vemos la abducción y la aducción medial, donde nada más se mueve el dedo medio con relación a los dos dedos laterales, ¿sí? Luego, en la imagen de la derecha podemos observar dos vistas de la mano, una versión en el caso de uno de los bordes de la mano y en el caso de la palma. En esta situación pues podemos ver la particularidad en cuanto a la abducción y la aducción en cuanto al dedo pulgar, ¿sí? Entonces, en el caso del pulgar, la aducción se va a dar cuando éste se va a mover hacia una dirección de 90 grados, ¿sí?, prácticamente de 90 grados al separarse del resto de los dedos de la mano, ¿sí? Y la abducción es cuando se acerca hacia el borde de la mano, ¿sí?, hacia la posición neutral. Luego, los movimientos de extensión y de flexión son diferentes, no son exactamente igual que los otros 4 dedos de la mano. La abducción y la aducción son diferentes a los 4 dedos de la mano. La extensión y la flexión se van a ver de otra manera. La extensión es cuando lo separamos y lo ponemos en un ángulo de 90 grados con respecto al resto de los dedos en una vista palmar, ¿sí? Como podemos observar aquí está el ángulo de 90 grados con referencia hacia los demás dedos de la mano. Eso sería la extensión. Y la flexión del dedo pulgar sería como vemos en esta última imagen, donde toca la base de los dedos. Entonces, tocando cualquier base de los otros 4 dedos, ya sea índice, medio, anular o meñique, estamos teniendo al pulgar en una flexión variable según la localización donde lo pongamos. Además, el pulgar tiene otro movimiento que es el movimiento de oposición, ¿sí? Hay un músculo llamado oponente del pulgar, que es el que nos permite pues tomar objetos. Este músculo nos va a permitir tocar las puntas de los dedos, llevando un movimiento de oposición entre el pulgar y cada uno de los otros 4 dedos de la mano, ¿sí?, donde podemos ver cómo ese movimiento nos sirve para tomar objetos, como por ejemplo tomar un lápiz de la mesa. Lo estaríamos tomando con el dedo índice y el dedo medio, con el dedo índice y el dedo pulgar, ¿sí? Ese movimiento de oposición es exclusivo del pulgar. Bueno, luego tenemos dos movimientos más, que son el movimiento de pronación y el movimiento de supinación. Estos nos van a servir para ver otros más adelante. Vamos a ponerlo de forma que sea fácil de entender. La supinación sería un movimiento en el cual tenemos la palma de la mano vuelta hacia arriba, ¿sí? En este caso pues vamos a apelar a las etimologías. Supinar viene de súplica, ¿sí? Entonces, una mano en posición supina es una mano como la de un limosnero pidiendo dádivas, con la palma hacia arriba como pidiendo algo, ¿sí? Mientras que la pronación es al revés, tenemos el dorso vuelto hacia arriba de la palma de la mano. Lo podemos ver en la siguiente imagen, ¿sí? Supinación, la palma hacia arriba; pronación, la palma hacia abajo, ¿sí? Así de sencillo. Hay músculos en el antebrazo que se dedican nada más a supinar. Supina de súplica, de suplicar, de pedir; pronación, de que está boca abajo, pronado, ¿sí? Estos dos nos sirven para también darle apellido a otras posiciones, en este caso posiciones generales. Por ejemplo, cuando la persona, nuestro paciente o el cadáver que vayamos a describir se encuentra recostado, decimos que se encuentra en decúbito, ¿sí? Cuando vimos la posición anatómica, el paciente dijimos que estaba en bipedestación, que estaba de pie por sus dos pies, bipedestación, ¿sí? En este caso está en decúbito, se refiere al paciente que está recostado, acostado, ¿sí?
Y tenemos una tercera posición, que es la sedestación o posición sedente, que es cuando el paciente está sentado. En el caso del decúbito tenemos 3 decúbitos, ¿sí? Uno, que es muy sencillo, el decúbito lateral, ¿sí? El decúbito lateral. Tenemos el decúbito supino. Supino referente a supinación, referente a súplica. O sea, es un paciente que está recostado boca arriba, ¿sí? Con la parte de su parte ventral hacia arriba. Y tenemos por último, o sea, decúbito supino, y tenemos por último el decúbito prono. El decúbito prono es un paciente que está recostado boca abajo, ¿sí? Entonces tenemos 3 decúbitos. El lateral pues está recostado sobre su costado, ya sea izquierdo o derecho. Entonces podemos tener un decúbito lateral izquierdo, un decúbito lateral derecho. Más movimientos que podemos ver en el cuerpo. Tenemos los movimientos de eversión y de inversión. El movimiento de eversión va a alejar la planta del pie del plano medio. En este caso estamos viendo un pie derecho, ¿sí? El plano medio estaría de este lado. Entonces, la flecha verde nos indica un movimiento de eversión. O sea que la planta del pie se dirige hacia afuera, se aleja del plano medio, ¿sí? Y el movimiento de inversión, la planta del pie se mueve hacia el plano medio, esta flecha azul se va a mover hacia el plano medio, ¿sí? Eversión e inversión. Cuando vemos músculos de los tobillos y del pie, pues van a decirnos dentro de sus funciones, este músculo genera eversión en el pie o inversión en el pie. O cuando lesiones del tobillo, lesiones deportivas, podemos decir, por ejemplo, que un esguince se generó por una eversión extrema del pie, por una flexión plantar exagerada. Estos movimientos los podemos usar para describir mecanismos de lesiones también. Como había mencionado antes, el pulgar tenía la capacidad de llevar a cabo el movimiento de oposición. Es el movimiento que pone en contacto el pulpejo del primer dedo, o sea, el dedo pulgar, con otro dedo, cualquiera de los otros 4 dedos, ¿sí? Y tenemos el movimiento contrario, el movimiento de oposición va a ser el movimiento de reposición. El movimiento de reposición no es más que, empezando en un movimiento de oposición como en esta imagen, pues el retorno de los dedos a su posición normal, ¿sí? Eso es el movimiento desde la oposición, o sea que esté el pulpejo de un dedo en contacto con otro y luego regrese a su posición anatómica normal. Tenemos un par más que son el movimiento de protrusión y el movimiento de retrusión. A modo de ejemplo tenemos en la imagen inferior los labios, por el mentón específicamente, en el cual es un movimiento en el cual podemos sacar o mover, proyectar hacia adelante la mandíbula o mentón, los labios o inclusive la lengua. Eso quiere decir que va a salirse hacia adelante. Protrusión. En la imagen estamos viendo con una flecha azul, ¿sí? El movimiento de protrusión. Y el de retrusión es un movimiento en el cual lo vamos a mover hacia atrás, ya sean los labios, la lengua o la mandíbula. Son las partes del cuerpo que pueden presentarlo. Lo vemos aquí representado por esta flecha verde, ¿sí? Protrusión y retrusión. También se puede utilizar para describir un elemento anatómico como un músculo, una saliente de hueso u otra situación que podemos decir está protruida, o sea que está salida en cierta dirección, con protrusión hacia adelante o con retracción hacia atrás, ¿sí? O sea, podemos utilizarlo para escribir algunos elementos. De hecho, en los libros de anatomía pues van a encontrar estas palabras. Por decir, en algún lado van a encontrar algún nervio que dice, este nervio se protruye a través de tal agujero en X hueso del cráneo, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa que pasa o se mueve desde su posición original hacia adelante en el caso de la protrusión, o se mueve hacia atrás de su posición original en el caso de la retrusión. Con eso terminaríamos el vocabulario básico, clave. Continuaremos mañana con otra clase revisando ya lo que sería la osteología, cuestiones de histología del hueso, antes de empezar ya a describir el esqueleto propiamente dicho.